Bien, ya están por aquí Arturo Cano y Federico Bonazo, a quienes saludo. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Federico, qué gusto estar aquí y gracias a todas las personas que nos acompañan. Federico Bonazo, buenas tardes. Buenas tardes, querido Julio, querido Arturo y a la audiencia de este. Gracias. Bueno, ¿cómo les va de calorcito, Arturo Cano? Tercer día consecutivo de contingencia ambiental. Ya estamos acostumbrados, nos vamos a volver una raza mutante. ¿Cómo ves las cosas, Arturo? Pues ya no sentimos lo duro sino lo tupido, porque además de calores a los que no estamos acostumbrados y para los cuales nuestra ciudad no está concebida, pues se suma la cotidiana, eh, la ya cotidiana contingencia ambiental que pues nos lleva a todos a refrescar nuestra preocupación sobre los daños en la salud que hace este fenómeno provocado por el desarrollo, por la forma como se desarrolló esta ciudad. Uh-huh. ¿Tú cómo la has sobrellevado, Federico Bonazo? Con un sentimiento como de pesadilla, fíjense, como de sentir, yo estoy viviendo una época donde se derriten los glaciares, el Popo y el Ista no tienen nieve, se prolongan las lluvias, hay incendios brutales en Valle de Bravo, los lagos se secan, es decir, hay una suerte de realidad que nos alcanzó, que quisimos que nunca nos alcanzara, y que nos hace vivir con esta sensación de película distópica, de ciencia ficción, que dice, a ver, ¿cuándo me despierto? Y no, ahí está el Popo con su nieve de siempre y el lista, y ya está lloviendo esas lluvias torrenciales que también le hacen a esta zona del país, y no tenemos en 50 grados a Mérida, o en 55 a San Luis Potosí, no sé, preocupado, intentando estudiar de qué manera todos los que habitamos este mundo, pertenecemos a la raza humana, podemos unir esfuerzos para detener, moderar, intentar, si se pudiera, revertir este fenómeno. Bien, Federico, damos la bienvenida a Daniela Barragán. Dani, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes. Te mando un abrazo también a Arturo, a Federico. Un gusto estar aquí con ustedes y un saludo a todos los que nos están escuchando esta tarde calurosa de miércoles. Sí. Mira, don Arturo Lechuga Lozano dice Ciudad Comal. Eh, ¿Cómo va sobrepasando, cómo va sobrellevando el calor, la contingencia ambiental, esta combinación? Híjole, ¿cómo la va sobrellevando, Dani? Con las alergias al tope, ya ¿Mm? se empieza a sentir en la nariz, en los ojos, pero bien, la verdad, está rico también el calorcito. Soy un poco masoquista con eso. ¿Sí? ¿Te gusta el calor más que el Sí, frío? la verdad sí. Bueno, pues entonces estás ahorita apenas. Muy bien. Vamos a entrar con Arturo Cano. Arturo, 15 de mayo, Día del Maestro. El presidente anuncia un aumento, él dice un aumento salarial del 10%. La gente dice, protestan, se enfilan hacia el Zócalo, instalan un plantón, vi fotografías donde ya están empujando las vallas metálicas de Palacio Nacional y dicen que en realidad el aumento salarial dicho por López Obrador es muy poco, que es cuestión de pesos, en fin, conflicto magisterial, mientras el presidente entiendo que tiene una comida con los dirigentes de lo que es el sindicato oficial, el CENTE con ese, el sindicato tradicional. ¿Cómo va todo este movimiento, del cual tú además conoces muy bien, Arturo? Pues hay una suerte de desencanto en amplios sectores del magisterio, particularmente en aquellas entidades donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es mayoritaria o tiene la representación de los trabajadores, eh, porque, primero porque durante largo tiempo se suspendieron estas reuniones que tenía con los líderes de la CENTE en Palacio Nacional. Durante un par de años la demanda de la CENTE fue que se restableciera ese canal de diálogo en el entendido de que las otras instancias entre el presidente y los profesores demandantes pues no resolvían o no tenían capacidad para resolver las demandas del magisterio, para atenderlas. Hay que recordar que la CENTE fijó claramente su posición desde 2019 respecto de la reforma,
que se hizo para eliminar lo que la 4T ha denominado la mal llamada reforma educativa, en referencia a la del sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero la gente sostiene que se trata de la misma gata revolcada, que no hubo realmente un cambio de fondo y que algunos de los temas fundamentales de algunas de sus demandas pues no aparecen en esa nueva reforma. Después pues se ha expresado un desencanto porque los aumentos salariales anunciados pues no repercuten directamente en el salario base. A ello se suma la situación de los maestros en retiro, que ven cómo se va achicando su jubilación, porque está calculada en UMAS y no en salarios mínimos. Entonces ha tenido un deterioro o va teniendo un deterioro a lo largo del tiempo. Ha habido ya un nuevo ciclo de reuniones con el presidente, pero pues no ha habido ningún acuerdo, y entonces la gente decide en plena temporada electoral lanzarse a una movilización nacional, es decir, en los estados donde tiene fuerza y presencia, mientras la cúpula oficial del Sindicato Nacional del CENTE, con ese, pues está caminando en su papel de ejército intelectual de la 4T, y en una alianza plena con la campaña de Claudia Sheinbaum, que se expresa en la candidatura de Alfonso Cepeda, el líder nacional, al Senado de la República. Esa alianza electoral, si bien creo que fue uno de los primeros actos de Mario Delgado como presidente de Morena, anunciar una alianza con lo que quedaba del partido Nueva Alianza, que conservó el registro en varias entidades. Pero ni siquiera para Cepeda, el líder nacional del CENTE, ha sido fácil mantener agrupadas en sus filas a todos los contingentes del país. Hay varios estados donde los grupos locales que controlan lo que quedó del Partido Nueva Alianza van con candidatos de la oposición. Sí. Y, por ejemplo, en el caso del Estado de México, en la elección donde resultó electa Delfina Gómez, lo que quedaba en Nueva Alianza fue con Alejandra del Moral. Claro. Bien, Arturo, gracias. Federico Bonazo, el Palacio Nacional queda con vallas metálicas alrededor, dice el presidente de la República, lo ha dicho en la conferencia mañanera de hoy, que bueno, es para evitar provocaciones, que hay gente que quiere prender el fuego en esta etapa y que de aquí a las elecciones va a estar cercado el Palacio Nacional con estas vallas. Ya hubo acometida de personas encapuchadas del movimiento de Ayotzinapa, de los 43, y ahora está la llegada de los maestros de la CENTE. ¿Cómo ves esa escena? ¿Qué reflexión te lleva el hecho del Palacio Nacional ahora, digamos, amurallado con vallas metálicas? No me gusta, nunca me gustó. Habla de las contradicciones de un gobierno que tiene que ser el mayor representante de la clase trabajadora o el mayor representante de las causas de la justicia, por hablar de los maestros, por hablar de Ayotzinapa, el mayor representante de las causas de la reivindicación de las mujeres. Lo mismo vemos esto en las marchas de las mujeres. Y habla, es la visión gráfica, la demostración gráfica de una separación que no es metafórica, que es real entre ciertos movimientos y un gobierno que no les ha podido dar la cabida que exigen, que merecen, que históricamente merecen, en parte porque, bueno, hay ciertas inercias que no se pueden solucionar ni siquiera en un sexenio, en parte porque, y estaríamos de acuerdo con varios de estos grupos, porque el gobierno no ha manifestado la voluntad de solucionar a fondo ciertos problemas, o en todo caso de enfrentarlos. Hay una suerte siempre como de negacionismo por parte del gobierno ante problemas que lo exceden, lo cual sería para mí la peor estrategia. Una cosa es no poder resolverlos a fondo porque no está realmente en las manos de la estructura del Estado de hoy, tal como ha quedado
después de años de neoliberalismo, encarar, solucionar a fondo, profundamente, una serie de reivindicaciones sociales, y otra muy diferente es que no se admita, que no se enfrente esas limitantes, que no se hable de que se está trabajando también para llevar al Estado, recuperar al Estado a sus funciones más importantes. Siempre que uno acompaña las marchas de Ayotzinapa, por ejemplo, y ve cercados los monumentos, ve cercado Bellas Artes, uno puede entender que sí, que hay una protección contra ciertos grupos que son provocadores. Estos grupos provocadores siempre terminan siendo funcionales a la causa que dicen combatir, e irrita mucho que un pequeño grupo en una acción bastante tonta deslegitime lo que es la reivindicación de un gran número de personas. Yo estaría de acuerdo si esa fuera únicamente la filosofía, pero, por ejemplo, ¿qué simbolismo tan importante hubiera tenido para este país que estas vallas, por ejemplo, cuando son llenas con los nombres de los desaparecidos, o cuando la gente las pinta con todas las víctimas de feminicidios, por ejemplo, hubiera permanecido ahí como un monumento, que no solamente significa que este gobierno es indiferente al dolor, como dice la derecha, teoría que yo no compro, pero sí que este gobierno es consciente de que hay todavía una serie importantísima de agravios por solucionar, y que es responsabilidad del Estado encararlos a fondo. En fin, me da un poco de tristeza ver esta separación gráfica de las vallas. Qué sé yo, ojalá podamos ir transitando hacia un gobierno que adquiera la sensibilidad y la inteligencia de no negar los problemas cuando estos problemas lo exceden. Bien, Federico. Daniela, la imagen Palacio Nacional con vallas metálicas, dice el presidente que será por lo que resta del tiempo hasta que pasen las elecciones, pero pues también el hecho es que se van acumulando algún tipo de protestas o de el saldo que van quedando en la izquierda social de algunas luchas, movimientos o protestas que consideran que no encontraron la respuesta adecuada, particularmente el caso de Ayotzinapa. Tenemos a 8 militares que están procesados, pero ahora pasan a estar en libertad provisional, con una fianza de 100,000 pesos, militares involucrados o acusados de estar involucrados en la desaparición de los 43, y ahora este movimiento de la CENTE. ¿Cómo vas viendo esa evolución electoral? Riesgos de provocación. Dice el presidente que hay quienes quieren prender fuego. ¿Cómo ves esta etapa, Daniela? Pues en ese sentido creo que el presidente siempre ha estado muy a la defensiva. Si no me equivoco, la primera vez que ponen el cerco en Palacio Nacional es para una de las marchas de mujeres, ¿no? Que fue, como dice bien apunta Federico, pues fue impactante y sí muy triste ver esas imágenes de la línea que separa el Palacio Nacional, que simbólicamente pues representa al presidente López Obrador, pues el líder de un movimiento de izquierda muy fuerte, pues separándolo de otros movimientos igual de válidos que el que lo llevó a él a la presidencia. Entonces creo que ahí no hay mucha discusión de lo terrible que es la imagen. Lo que sí reflexiono es lo normalizado que lo teníamos antes. O sea, por ejemplo, me acuerdo de cuando Enrique Peña Nieto va a tomar protesta en 2012. O sea, no solamente era cercar Palacio Nacional, cercaban y cerraban calles completas. Cuando Felipe Calderón iba a visitar un pueblo, era la llegada, o cualquier zona, era la llegada del Estado Mayor Presidencial, cerrar calles. O sea, venimos como de esa tradición de los presidentes de cercarse, de estar cuidando sus espacios, de hacerlos seguros. Ahorita, pues sí, la imagen, insisto, de Palacio Nacional, claro que es tristísima, ya no solamente con el caso de mujeres, sino con el caso de Ayotzinapa, que, híjole, creo que sí le está saliendo muy caro al presidente esto de sostener que no se va a reunir con los padres y madres hasta pasadas las elecciones. Ya faltan 15 días, pero sí, ya la presión al respecto creo que ha ido en aumento. Pero el hecho es que no debería sorprendernos. Tenemos presidentes pues un tanto cobardes al momento de dar la cara, ¿no? Hablábamos
de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Digo, al menos López Obrador no hace este trabajo de campo tan extenuante como lo hacían los otros, pero recordemos, o sea, eran llegadas, la llegada desde días antes para examinar el terreno, para verificar los riesgos. O sea, tenemos presidentes que les gusta estar alejados de territorios de manera natural, por decirlo de algún modo. Entonces, lo del presidente creo que sí está cuidando mucho ya estas situaciones. Lo de las movilizaciones de los maestros creo que pues también debe ser sumamente cuidadoso. Yo creo que del lado de la oposición se saborean ciertas imágenes, como cuando pasó lo del bombazo a la puerta de Palacio Nacional, que fueron los normalistas en una pasada movilización, la puerta que está, la entrada por el lado de Moneda. O sea, hay imágenes que la oposición quiere y pues desafortunadamente ya tomó la decisión de que así será y lo asume con todo y el costo político. Creo que más bien, más que situarlo en un asunto de López Obrador, creo que es como un reclamo en general de los políticos. También ya en otros estados, por ejemplo, cuando son las marchas de mujeres, pues ya se ha hecho muy común esta queja de cuidan más a los monumentos que a las propias mujeres, o me deberían cuidar a mí, mujer en la calle, como cuidan sus monumentos, porque, o sea, es algo que ya se ha generalizado desde Palacio Nacional hasta las otras zonas en los estados. Entonces, pues ahí está el debate, pero quizá creo que sí lo teníamos muy normalizado. Y ahorita, por ejemplo, también tenemos el debate de si va a estar la bandera nacional o no cuando en su pasada marcha rosa se lo tomaron muy personal de que no estuvo, y ahora también sale la pregunta cuando según yo jamás había estado a discusión las razones por las que debe o no estar la bandera nacional en el Zócalo. Ahorita también ya se está hablando y que López nos quiere quitar la bandera y que privatiza la bandera. Entonces, pues no sé, creo que también, al menos en el caso de la bandera, creo que sí se magnifica mucho este tipo de acciones. Y en el caso de las vallas, pues más bien creo que hacia adelante sería algo que no tendríamos que permitirle a ningún presidente, a ningún funcionario, a ningún gobernante, porque sí, de repente da esa sensación de que cuidan más los monumentos que a los manifestantes. Gracias, Daniela. Arturo Cano, ¿qué opinas? ¿Qué nos comentas acerca de esta carnavalesca guerra de declinaciones, entre comillas, todo este relajo con Alito, Maínez y no sé cuántas cosas, se van, se quedan, se prometen, se comprometen y descomprometen, en fin? Arturo, ¿qué nos dices sobre este tema de las declinaciones? Pues que Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, hizo otra vez un Alito, es decir, quiso engañar a la población, a los electores, a la ciudadanía en general, con la oferta de su declinación y de su renuncia a la dirección del partido. Por cierto, como buen demócrata, Alito nunca informó si había consultado al Consejo Nacional de su partido para una decisión de ese calibre. Pero como no tenemos dirigentes, sino dueños de los partidos políticos, en el caso de la oposición, pues nadie reparó en ese hecho, sino en lo ridículo de una propuesta que ya era intransitable, porque el plazo legal para informar de una renuncia a una candidatura había vencido ya con anterioridad. Entonces era pues solamente una jugarreta, además muy contradictoria y divertida, ¿no? Porque mientras siguen acusando a Maínez de ser un instrumento de Morena, de ser un esquirol de la oposición, de dividir el voto que debería ir unido para enfrentar a la dictadura, etcétera, etcétera, mientras lo siguen insultando cotidianamente, también se inclinan para rogarle que decline a favor de Xochitl Gálvez. Entonces ya en este trecho final yo creo que llegamos al límite, lo absurdo de la estrategia opositora.
mientras que del otro lado, pues lo que se ve es pues una campaña presidencial consolidada, creo yo, que comienza, según se percibe en la estrategia de Claudia Sheinbaum, a realizar actos ya en función de empujar a otros candidatos de su partido, su movimiento, y también de empujar la llamada estrategia del plan C. Todo esto pues, debe tener muy nerviosa y preocupada a la oposición. Ya solo falta que en este último trecho, y a propósito de la marcha de este domingo, de la llamada Marcha Rosa, Claudia Sheinbaum hiciera un llamado a los militantes del PRI y el PAN diciéndoles: voten por mí porque sus partidos y sus dirigentes los han traicionado y utilizado solamente para llegar a sus posiciones de poder, ¿no? Ya nada más faltaría una cosa así. Así es, Arturo. Federico Bonazoleo, en tu cuenta de X, antes Twitter, dice: Alito y Marco Cortés asumen tarde la conciencia del daño que ambos representan para la causa de la derecha. Y reflexionas, dices, bueno, Cortés aún no, ¿acaso sea un eterno exiliado del reino de la conciencia? Debieron entrar hace meses en el ostracismo si querían darle a Xóchitl alguna chance. Lo mismo Castañeda, Aguilar Camín y otros, ingresando a tiempo en fase de hibernación, habrían aportado mucho más al antiobradorismo que reciclando sus rencores por televisión. ¿Tanto así, Federico? ¿Ostracismo? ¿Debieron haberse callado y hubieran ayudado más? ¿Cuál es la causa? Si la causa son ellos mismos, han hecho todo bien, o todo más o menos. Si la causa es el antiobradorismo, que es el programa fundamental que tiene la oposición, pues han hecho todo mal, debieron haberse callado, debieron haberse apartado. Los negativos que tiene el PRI y el PAN son tan elevados en la conciencia del elector que la mayor inteligencia obligaba a decir: a ver, nosotros nos apartamos, Xóchitl va de ciudadana, pues que se saque fotos en todo caso con Lorenzo Córdoba, con Denise Dresser ya no sé, pero bueno, con algunas figuras asociadas a lo liberal, a lo ciudadano, falsamente asociadas, pero por lo menos no tan ostentosamente asociadas a la corrupción, el desastre administrativo que han tenido en la gestión pública, la representación de los intereses privados por sobre los intereses públicos. Es decir, hay muchísima gente en México que ha entendido esto, se ha politizado mucho la ciudadanía como para que apenas ves el escudo del PRI o del PAN, dices no, adiós. Eso es lo que ha entendido Maínez también, es la postura de Delgado, el dirigente de Movimiento Ciudadano, aunque no es la postura de Colosito y de otras figuras de MC, que lo vemos partido en dos vertientes. Una que asume que el antiobradorismo, detener la deriva autoritaria, sería la gran causa. Es curioso que quieran detener la deriva autoritaria tantos de los que fueron autoritarios en el pasado, ¿no? Tantos agresores de la democracia hoy defienden la democracia. Bueno, yo le diría a la ciudadanía que siempre hay que tener una alerta de escepticismo cuando escuches que son defensores de la democracia, aquellos que en el pasado han sido agresores de la democracia, no les creas demasiado. Pero habría esta vertiente que está diciendo, bueno, la causa nos une, con un Colosio que anda como coqueteando con Xóchitl a ver de quién sale, quién entra, y a ver si enfrentamos juntos al horror del castrochavismo, narco-castrochavismo. Y hay otro MC que es el de Maínez, que hasta ahora ha dicho, tururú, pues no, conmigo no cuenten, váyanse, háganse bolas, renuncien los que quieran renunciar, le van a hacer un bien al país, pero nunca le van a hacer bien a una oposición. El PRI está fuera de la cancha de las alianzas desde la perspectiva de Maínez y de este otro sector de Movimiento Ciudadano. Yo hago una reflexión en este tipo de circunstancias en que estamos tan tomados por el chisme, los dimes y diretes, las renuncias, las alianzas que nos terminan de dar. Estamos sin duda ante la posición más tonta que hemos visto en México en muchísimos años. Deberían estudiar a López Obrador para saber cómo ser oposición. Y la reflexión sería, ¿por qué no apelar, por qué no intentar incorporar la idea en una reforma electoral de la segunda vuelta? Le haría un bien enorme a un México que no ha querido, y por suerte, caer en la estructura del bipartidismo. Si hay varias, más de dos al menos, opciones políticas en estos procesos
periódicos sexenales electorales, ¿por qué no apelamos a la segunda vuelta como en tantos otros países, donde el elector, la electora, en una primera instancia pone el voto por quien considera la mejor opción, sin miedo a que ese voto signifique permitir el ascenso de lo que se podría considerar el mal mayor? Tú votas por quien quieres, en segunda vuelta no ganó tu opción, bueno, ahí sí votas por lo que sería el mal menor. Es una manera mucho más democrática de dirimir las opciones y además abre al electorado la posibilidad de discutir, entender, apoyar en determinado momento lo que considera eso, la propuesta que más se acerca a sus intereses y filias, y luego tomar una decisión de mal menor, mal mayor. Eso podríamos atestiguar si México adoptara la sana, a mi modo de ver, opción de la segunda vuelta, que creo, si no me equivoco, que Claudia Sheinbaum en algún momento se manifestó en contra de esa idea. Bien, Federico. Dani Barragán, ¿cómo vas viendo esta feria de declaraciones respecto a declinaciones, presuntos reacomodos, renuncias anunciadas del prócer Alito diciendo yo dejo todo por el bien de México? En fin, ¿cómo vas viendo estas tareas, Daniela? Me encantó esa parte de Alito Moreno que dice, te dejo mi presidencia nacional del PRI cuando pasando las elecciones ya se tiene que ir, o sea, pero es la muestra de cómo se hacen las negociaciones con priistas, ¿no? O sea, siempre te ponen todo muy bonito, pero esconden la maña detrás, ¿no? O sea, pues ya le faltan poco tiempo en ese puesto, pero él muy prócer, como bien le dices, Julio, ya estaba cediendo el espacio. Y pues sí, o sea, como lo dijo Claudia Sheinbaum, es la imagen de la desesperación ante la derrota inminente y una derrota que va a ser muy, muy estruendosa, así como se ven las cosas, porque, o sea, Xóchitl Gálvez cada día nos demuestra que puede ser una peor candidata, o sea, no ha tocado como ese fondo y cada día nos regala un episodio nuevo del ahora qué hizo Xóchitl Gálvez, o qué dijo, o en qué se equivocó. Entonces, ante la inminente derrota, pues van cayendo en la desesperación y eso provoca que empiecen a buscar este tipo de acciones para que el golpe no sea tan fuerte. En este caso, regresan a esta estrategia de estarle rogando al Movimiento Ciudadano en la que Claudio X González y los partidos llevan ya muchísimos años. O sea, recuerden ustedes que cuando Claudio X González hablaba de cómo sí podían ganarle a Morena, él en automático sumaba los votos de Movimiento Ciudadano cuando MC le decía que no iba a hacer alianza con ellos, pero Claudio X González sumaba sus votos, es decir, siempre ha sido, al menos para Claudio X González, el objeto del deseo. Pero, pues, no sé, las decisiones de Dante Delgado fue de mantenerse en ese camino de no vamos a hacer la alianza, no nos vamos a subir ese Titanic, que por ejemplo es el Titanic al que sí se subió Marco Cortés, y es que él es el mejor ejemplo de lo costoso que es hacer alianza con los priistas. Ahorita, parte del gran descrédito del PAN es por la alianza con el PRI. El PAN debería estar en una situación muy distinta, porque si nos vamos a lo que ocurrió en 2018, a los datos, el PAN quedó como la segunda fuerza política más importante de este país, porque estamos hablando de que está tiene una probabilidad, aunque sea mínima, de quedar en tercero. O sea, te habla de un manejo del partido terrible. Y eso es producto de Marco Cortés y la necedad de quedarse con Alejandro Moreno Cárdenas, ¿no? Entonces, yo creo que Movimiento Ciudadano y en específico Dante Delgado, que quien al menos tomó las decisiones en ese partido, pues fue en el espejo en el que se vio de, híjole, ahorita no es tan inteligente sumarse a esa alianza, aunque por otro lado también me gustaría hacer una acotación de que MC se las da de muy puro, de nosotros no somos vieja política y sus eslogans, etcétera, cuando estuvieron en el Congreso, Movimiento Ciudadano se acopló muy bien al PRI-PRD, o sea, juntos se tuvieron muchísimas reformas, muchísimas modificaciones a la ley, porque ahí sí les acomodaba bien esa alianza de estar con la vieja política. Ahorita ya se las dan un tanto de puristas, aunque en su momento pues gozaron de una alianza. Entonces, el punto ahorita está en que creo que quieren suavizar un tanto la caída. Van a impulsar a su candidata con lo de la marcha del domingo,
Yo no dudo que vayan a llenar el Zócalo, ya lo hicieron en más de una ocasión, supongo que va a ser una marcha multitudinaria, que va a ser la última, una especie de cierre de campaña para darle todos los ánimos para que Xochitl llegue bien. Cuando previo al segundo debate se estaba generando mucha expectativa, ¿no? De que ahora sí vamos a ver a la verdadera Xochitl Gálvez, pero para ese tercer debate, ya faltan unos pocos días, pues ya no tenemos ninguna expectativa sobre Xochitl. O sea, lo único que sabemos es, pues va a ir a la marcha antes, pero pues ya no sabemos qué va a pasar con ella. Es decir, ya en este cierre, pues estamos viendo un ocaso muy, muy fuerte para Xochitl Gálvez. La entrevista que tuvieron ayer los periodistas, sin embargo, vuelve a ser como otro golpe fuerte, que es algo que no se había tocado a fondo, que es lo de la hermana de Gálvez, y que está pues presa, acusada por ser líder de una banda de secuestradores. Es decir, mientras todavía le falte a la campaña, todavía no se nos acaba la carpeta Gálvez, y eso es sorprendente. Entonces, vamos a ver cómo es que llega con los ánimos el domingo, cómo es que libra la batalla con Claudia Sheinbaum, que también seguramente ella la vamos a ver en la misma actitud de ni siquiera voltearla a ver, lo que llega a desestabilizar de cierta medida a Xochitl Gálvez, y en el segundo debate nos dimos cuenta de ello. Entonces, pues ahí tienen las reacciones en medio de la desesperación. Alejandro Moreno Cárdenas sacrificándose por el bien de México, pero Marco Cortés por el otro lado diciendo no, que Maines es aliado de Morena y que Morena lo mueve y que él está con Claudia Sheinbaum, o sea, como te ruego pero te pego, o sea, muy, muy rara esa estrategia, no se lograron poner de acuerdo ni siquiera en eso. Y el último punto que podría añadir en este asunto es el de Luis Donaldo Colosio Riojas, que de algún modo Maines ha estado un tanto firme en el asunto de no ceder ante estas presiones de la declinación. Incluso ha llegado a sostener de, pues si tanto quieren declinar, declinen ustedes por nosotros, ¿no? Entonces, el caso de Luis Donaldo Colosio sale mucho a relucir porque él es el que ya en 2 ocasiones le ha lanzado esta propuesta de que sí se siente a negociar, cuando, pues, o sea, si le quitamos los apellidos a Luis Donaldo, pues lo que tenemos es simplemente la opinión de un político que ha sido solamente alcalde de un municipio, sí, uno de los municipios más importantes de México, pero solamente eso. Entonces, también creo que habla de cómo en MC creo que hay una crisis de liderazgo, porque pues tenemos a Luis Donaldo Colosio Riojas diciéndole lo que debería ser al candidato presidencial, mientras el candidato presidencial se está defendiendo y diciendo que no. Entonces, creo que en ninguno de los dos bandos, de MC ni del PRIAN-RD, de los bandos que se están disputando la declinación, creo que en ningún lado están muy bien las cosas, están tranquilas, pero creo que a Movimiento Ciudadano lo que más le conviene es mantenerse en la posición en la que está, porque al menos ya se garantiza una buena representación en el Congreso y, lo más importante, mantener el registro. Pongo una fotografía para pedirte que nos digas qué puede esperarse, qué puede significar la Marcha Rosa con Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, particularmente con Xóchitl Gálvez como principal figura oratoria. Tenemos esta fotografía, mira. Ahí está. Y alguien pide ahí título para la foto. ¿Cuál sería el título para esta foto, Arturo Cano, pensando en el próximo domingo? La marcha rosa como pieza de la propaganda electoral, yo creo. Es decir, ya casi puedo ver cómo de la marcha de este domingo van a salir un montón de piezas para la campaña de Xóchitl Gálvez, presentando una épica como si fuera la insurrección de la sociedad en contra del autoritarismo. Bueno, ya podemos ver anticipadamente cómo va a ser utilizada esta movilización. Ahora bien, si las campañas fueran una fiesta de disfraces, la oposición mexicana sin duda ganaría el premio al peor disfraz, porque han anunciado en esta marcha que se presenta como de la sociedad civil que los oradores principales serán los candidatos a la presidencia,
la candidata a la presidencia y el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Xochitl Gálvez y Santiago Taboada, y a nombre de la sociedad civil van a hablar nada más y nada menos que Guadalupe Acosta Naranjo, que comenzó su carrera en la sociedad civil en 1990, cuando fue diputado local de Nayarit por el PRD, y Ana Lucía Medina, michoacana, que en 2011 fue nombrada a dedo candidata a diputada en Michoacán, ¿no? Por Gustavo Madero, impulsada por Luisa María Calderón y por Marco Cortés, quizá creo que era Marco Cortés líder estatal del PAN en Michoacán en aquel momento. Es decir, que para esta última marcha de la llamada Marea Rosa, pues ya no les alcanzó para tener como oradores a un exministro de la Suprema Corte, como Cosío, o al expresidente del Consejo del INE, como Lorenzo Córdoba, sino a dos representantes de la partidocracia que ahora se visten de sociedad civil a través de la creación de membretes que siempre tienen nombres que aluden a la salvación de la patria, a la salvación del país frente al autoritarismo. Creo que asistirá una porción de ciudadanas y ciudadanos que con todo su derecho se oponen al gobierno de López Obrador y que también estarán presentes aquellos que ven a los partidos que los acompañan o más bien a los partidos que respaldan como una suerte de mal necesario. Ciudadanos, en fin, que tienen quizá objeciones muy legítimas en contra de este gobierno, y por otro lado también ciudadanos que son movidos básicamente por el odio, por la suma de mentiras que ha acompañado la campaña presidencial o el rechazo a López Obrador en la presidencia, para ser más claro, porque sigue siendo una movilización que ve como principal blanco de ataque al presidente de la República y no necesariamente a la campaña de Claudia Sheinbaum. Pero digo, pues mal disfrazados, un último jalón que les servirá para quizás hacer algunas piezas muy bonitas, de esas que les gustan a las campañas en estos tiempos, con drones sobrevolando una gran manifestación y con imágenes que tienden a una épica salvadora de la patria. Bien, Arturo. Federico Bonazo, ¿qué pensar de la próxima marcha rosa? ¿Qué pensar de la participación explícita ya de candidaturas opositoras como oradores principales en esta concentración en la Plaza de la Constitución? Yo creo que a la oposición le urge, y ya no llegó en este proceso electoral, un cambio de narrativa. La adopción de una narrativa que pueda realmente ejercer resistencia a la que se instaló desde la mañanera con tanta eficacia durante todo el sexenio. Van a intentar eslogans que no alcanzan a llamarse narrativa y mucho menos lograr instalarlos, creo yo, más que en la conciencia de ese 30%, o en la inconsciencia, diría yo, desde mi perspectiva política, que va a llenar el Zócalo, por supuesto, y que va a salir a votar el 2 de junio por el PRD. Será la de democracia contra autoritarismo. Es la última que están intentando manejar, es decir, no se dirime aquí únicamente una disputa entre dos partidos, sino que se dirime el futuro de la democracia mexicana. Esto es tan absurdo como a veces difícil de refutar o contraargumentar cuando te topas con gente que lo ha incorporado de una manera dogmática, cuando en la discusión pública en la que, no sé por qué razón yo participo hace tanto tiempo, uno intenta conversar, uno intenta decir, a ver, bueno, ¿en qué sustentas tú que la democracia mexicana está en riesgo? Bueno, te hablan de una serie de eslóganes que se han incorporado como verdades políticas, contra las que uno tiene que combatir con cierta argumentación. Hoy hacía Mejía Madrid un interesante análisis al respecto de esto, que
qué se denunciaba como elección de Estado, que es otro de los eslóganes que van a usar. Esta es una elección de Estado. En el pasado, la intervención directa de la oficina de la presidencia en la manipulación de las boletas electorales, no que el presidente dijera en un espacio público, yo le voy a tal, yo le voy a cual, en este gobierno hicimos cosas buenas, justo en el escenario electoral parecería que está únicamente haciendo proselitismo. Bueno, los gobiernos intentan siempre autoelogiar sus logros y comunicarlos. Ese cambio de narrativa al que nos referimos no va a llegar, pero se va a intentar instalar en el 30 o hacia el 30 con mucha fuerza. Yo creo que van a adoptar una radicalización del discurso, y eso lo estamos viendo porque hay señales que nos animan a pensarlo. Nos vuelve a visitar Cayetana, vienen las figuras, los voceros más elocuentes de la ultraderecha latinoamericana y española, que necesitan ser importados por una oposición mexicana que no tiene ese talento, entre comillas, entre sus filas, y necesita incorporarlo desde otras latitudes, y que la apuesta va a ser evidentemente la radicalización del discurso. A mí me preocupa más que la Marcha Rosa, donde todos vamos a ver lo que ya sabíamos, que es que esto era una movida de orden partidista. Por supuesto que la Marcha Rosa es la marcha del PRIAN, que la Marcha Rosa es la marcha del antiobradorismo. Me preocupa el escenario postelectoral, que creo que deberíamos empezar a incorporar un poquito más en nuestras mesas de análisis. Las señales que podría haber en cuanto a cómo se va a comportar la oposición tras la derrota del 2 de junio. Ayer vimos una pista interesante en la entrevista que le hacen a Xóchitl en Tercer Grado, donde vemos una Xóchitl un poco más justo en este momento en que la embate Riva Palacio. En otros da unos traspiés tremendos, como muy bien daba cuenta Dani. En este momento en que Riva Palacio le dice, oye, pero a ver, ¿qué sentido tiene haber intentado instalar la narrativa de que esta es una elección de Estado y que ustedes van a impugnar el resultado, si ahora me estás diciendo que no sabes si lo vas a impugnar? Y Xochitl dice, no, pues yo no lo voy a impugnar si las cosas no son, si no hay un delito evidente, ¿no? En una respuesta que deja asombrado a este vocero de la derecha, que se irrita y le insiste, pero entonces tú crees en el deber ser, le dice, confesando Riva Palacio lo que ocultan las cabezas de muchos de ellos, es decir, suciedad ante todo. Si para defender la democracia hay que atacar la democracia, hagámoslo. Si para defender el Estado de Derecho hay que violar la ley, hagámoslo. Si para defender el resultado de una elección limpia y nuestras instituciones electorales tenemos que mancillarlas inventando causas que no tienen verdadero asidero jurídico, hagámoslo. Y Xochitl ahí se desconcierta, evidenciando otra cosa. Con esto termino, que ella está haciendo su luchita, una luchita que es mucho más personal y para el interés del grupo que para el país México. Por eso cuando lo vemos con la bandera cuesta mucho creer que alguien que defiende el interés privado, corporativo, sea realmente alguien que defiende a México. Está haciendo su luchita, pero que está muy rodeada, evidentemente, por un marketing político que la ha forzado, que en obligarla a que sea ella misma y la espontánea, le ha robado esa espontaneidad. En obligarla a que se posicione, la ha hecho caer en una y otra contradicción, no porque Xochitl no carezca del talento de tropezarse a sí misma, sino porque es evidente cómo tiene una serie de indicaciones de marketing político contradictorias que la han llevado todavía a aumentar más la confusión que le comunica al electorado. Bien, gracias. Daniela Barragán. Dani, sobre este tema, ¿qué opinas de lo que podemos esperar, las perspectivas de esta reunión rosa y de los oradores partidizados? ¿Cuál es tu punto de vista? Y aprovecho antes de que se nos acabe el tiempo para preguntarte también y luego preguntarle a los compañeros si ven en riesgo la Ciudad de México ante el PAN, ante Taboada, ante la derecha. Daniela, por favor. Ay. Perdónenme, ya estoy. Empiezo por lo primero, sí, que sería lo de la marcha del domingo. Ya hace un momento decía que yo no dudo que vayan a llenar el Zócalo porque ya saben cómo hacerlo. Lo primero era aprender a marchar, ya muchos aprendieron, ya se quitaron el miedo, entonces ya saben cómo hacerlo, lo van a hacer seguramente. Vamos a tener esa foto con la plancha rosa. Lo otro, pasando al asunto del día después de la marcha, pues quizás sea la última que veamos,
al menos de esta movilización. Ya se agotaron la etiqueta de la defensa del INE, porque incluso ya hasta Alarraqui está muy arrepentido de haber marchado por el INE y se Daniel. autoofende muy feo, pero bueno, Sí. allá él. Déjame decirlo yo en sus términos. Le dicen, sí, le dicen, es que defendimos al INE, y dice Alarraqui con mucha puntualidad, dice, pues por pendejos. Así más o menos, así. Adelante, por favor, Dani. Muchas gracias, Julio. Qué bueno que lo dijiste. Pero para que ustedes sepan qué pasó, no porque nosotros lo refrendemos algo así, ¿no? Entonces, es para que ustedes tengan la historia completa. Entonces, ya se les agotó esa etiqueta, ya la explotaron, le salió muy bien porque logró unirlos, ¿no? O sea, teníamos que desde el 2019 había como estos intentos de marchar contra el presidente. Por ejemplo, marchaban que por la cancelación del aeropuerto, salió esta movilización de Lozano con lo de las casitas voladoras. O sea, había muchos intentos, pero el INE logra movilizarlos, logra unirlos y corrieron con una suerte de generarse una sola etiqueta. La democracia no se toca. Entonces, les funcionó muy bien, pero llega un momento en el que ya es insostenible decir que el asunto es por completo autónomo, que es apartidista, y entonces ya salen algo que pues pocos creímos, ¿no? Que no estuvieran ahí metidos el PRI, no estuviera metido el PAN, Claudio X González en su faceta de ser solamente activista, cuando es el padre de la alianza, pues ya está demasiado forzado. Entonces, después de que ya se quitan las máscaras, si no sé, insisto, si alguien les habrá creído efectivamente que era una movilización ciudadana, ya que se quitan las máscaras, yo creo que va a ser un poco más complicado y sobre todo pasando toda la efervescencia electoral, que se vuelvan a movilizar o incluso que vuelvan a repetir estos zócalos como ya nos los regalaron, los zócalos rosas, pero al menos en esta ocasión sí los vamos a ver con una presencia muy, muy fuerte. Ahora, lo que mencionas, Julio, de la Ciudad de México también es muy importante porque eso nos lleva al otro orador de la marcha, que es Santiago Taboada, ¿no? Entonces, hace un momento yo hablaba de cómo en la desesperación la oposición iba a cometer muchísimos actos para intentar ganar algo, ¿no? Y en este caso, la Ciudad de México se les antoja mucho, les permitiría reagruparse políticamente, les permitiría, suavizar la caída, les permitiría también incluso hasta recuperarse económicamente luego de 6 años que pues han gastado y han gastado mucho en hacerla de oposición. Entonces, con el hecho de que la brecha sea más reducida entre Clara Brugada y Santiago Taboada en comparación con lo que tenemos entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, pues claro que les da cierta esperanza de que puedan hacer algo, ¿no? La esperanza obvio es que la gente salga a votar, eso es lo que más salva, pero sí creo que están un tanto esperanzados en poder dar competencia, al menos en la Ciudad de México, o mínimo ya haciendo de lo perdido lo menos, sí dejarle a Clara Brugada un margen muy pequeño de acción, al menos políticamente, si es que la gente decide pues darle una buena cantidad de votos a Taboada, es decir, reducir esta brecha. Eso también pues marcaría en parte la manera en cómo Clara Brugada tendrá que gobernar los siguientes 6 años. Entonces, creo que sí hay que tener mucho cuidado con la Ciudad de México. Apenas platicábamos con Brugada y ella, por ejemplo, descartaba un escenario como el del 2021 en el que algunas alcaldías sí las gana la oposición, alcaldías que no más allá de la Miguel Hidalgo y Benito Juárez, que por lo regular son territorio panista, en 2021 lo que vimos es que algunas también cambiaron de bando. Ella hablaba de que ya no iba a haber ese como el sentirse con demasiada confianza. No dijo, pero yo lo añado, que es lo de, al parecer Monreal, pues está muy contento con la candidatura que tiene su hija a la alcaldía Cuauhtémoc y no estaría operando en contra de Morena en esta ocasión.
pero, o sea, la oposición con la elección del 2021 quizás aprendió cómo cercarle un poco las condiciones a Morena, así que creo que tienen que ponerle mucha atención a la Ciudad de México, casi pues al mismo nivel que a la elección presidencial, porque sí, sería la joya de la corona, sería en esta historia de derrota, algo muy fuerte para la oposición, que les daría una esperanza de vida fuertísima. Bien, gracias. Son las 2 de la tarde con 51 minutos, estamos ya en la parte final del programa, así es que Arturo Cano, por favor, postrecito de unos 2 minutitos por persona. Adelante, por favor, Arturo Cano. Pues yo no quiero dejar pasar el día sin recordar que hace 7 años recibimos un mazazo, un golpe duro, seco, frío, con la noticia del asesinato de nuestro querido Javier Valdés, el Vato, un reportero en toda la extensión de la palabra, un amigo, un personaje que conocimos muchos periodistas que fuimos a Sinaloa en distintos momentos, lleno de generosidad, de conocimiento sobre su entidad y sus temas, con una pluma que lo acercó a muchísimos lectores y que le permitió hacer varios libros. En estos días ha sido recordado por amigos, colegas, familiares, y su familia ha puesto hoy otra vez en la mesa la insistencia de que haya justicia, porque si bien se dice que el caso está resuelto, el responsable intelectual de su asesinato está tan tranquilo en Estados Unidos, el señor Damaso López Serrano, alias el Minilic, y mientras no sea extraditado a México y juzgado por el crimen de Javier y otras cosas que deba, pues no habrá justicia plena. Creo que el caso del querido Vato, pues es un emblema, una representación de los que por desgracia son muchos crímenes en contra de compañeros. Yo conocí a Javier hace muchos años, él acababa de entrarle como corresponsal de la jornada. Nos hicimos amigos. Recuerdo que cuando no había sacado aún un libro me buscó para preguntarme con qué editorial le recomendaba yo entrarle. Incluso yo le mandé algún mensaje a una casa editora con la que he trabajado, pero quién sabe por qué razones no llegaron a un acuerdo con él, así que se fue con otra casa editorial. Supongo que en Grijalbo han de haber quedado muchos muy arrepentidos con el paso del tiempo. Le decíamos el Vato porque era un hombre gritón, muy alegre, que cuando lo veía uno llegar a la distancia gritaba ¡Vato! E inmediatamente lo llevaba a uno a El Guayabo, un centro cultural en Culiacán. Así es, de reflexión donde él era filosófica. muy amigo de las meseras, puras señoras ya mayores y gorditas que lo amaban, y ahí frente a una cerveza fría te contaba las tripas, la radiografía de su estado y del narcotráfico y de todo. Sí. Un gran abrazo a la familia Griselda y a la familia de Javier en este aniversario. Sí, fecha dolorosa. Justamente después de esta mesa tenemos un video con material que nos envió nuestro compañero Alex Meléndez de la conmemoración a 7 años del asesinato de Javier Valdés, del Vato querido y siempre recordado. Federico, por favor, postrecito. Cómo no, me sumo al recuerdo de Javier Valdés, hoy en un aniversario más de su asesinato. Quería comentar yo que hemos visto que el nieto de James Carter, el que fuera el presidente que precedió a Ronald Reagan, anuncia que su abuelo ya está al borde de pasar a esa dimensión desconocida, de la que Shakespeare decía, nadie ha regresado jamás. Y que nos da pie a revisar muy brevemente lo que significa a veces el daño que le puede causar un liberal al liberalismo. No hay que olvidar que Carter perteneció a una facción política que, vestida de respetuosa de los derechos humanos, de revisar un poco lo que era la política exterior,
estadounidense también se preocupó mucho con lo que ellos llamaron en un famoso estudio el exceso de la democracia, considerando que las universidades estadounidenses no habían del todo conseguido el objetivo de adoctrinar a la juventud, adoctrinarla en los valores nacionales de los Estados Unidos, y que de allí estaba surgiendo una conciencia que cuestionaba las bases, los mitos sobre los que se sostiene esa sociedad que por un lado habla de freedom and democracy, por el otro lado ha causado tanto dolor a lo largo del mundo y de la historia. Lo digo en relación a lo que estamos viendo hoy. De nuevo son las universidades estadounidenses el foco de la conciencia social, de la conciencia ética, que vuelve a desafiar ese sistema. Y nuevamente, entonces, nos tenemos que poner a pensar dónde está el verdadero liberalismo que muchos defienden, dónde está la verdadera actitud progresista, democrática, si algunos terminan en los hechos defendiendo sistemas que terminan reprimiendo el pensamiento crítico, la libertad de expresión. Es una pregunta que podemos extender a la oposición en México, a los llamados liberales mexicanos que consideran que hoy Alito, Marco Cortés, Xochitl Gálvez, Alarraqui y todos ellos encarnan la defensa de la institucionalidad, de la república y de la democracia. Hay que preguntarles directamente, ¿ustedes van a votar por esas personas? ¿Ustedes creen que allí está la defensa de esos valores? Creo que es una respuesta que muchos de ellos no quieren contestar. Bien, gracias, Federico. Daniela Barragán, para cerrar, por favor, ahora sí, postrecito de final. Por favor, Dani. Final. Pues también sumarme a las palabras del maestro Arturo, ¿no? O sea, porque me acuerdo cuando fue lo de Javier, que poquito antes había pasado lo de Miroslava, que fueron 2 golpes muy duros para la jornada, y sostenerlo hasta la fecha porque los 2 casos continúan impunes. Entonces, pues, y fueron 2 casos que nos simbraron a todos nosotros y que son ausencias que todavía se sienten. Y pues nada más comentarles que ahorita ya se está generando una gran polémica por la bandera. Ya Xochitl Gálvez está pidiendo por escrito al presidente López Obrador que por favor la deje. Sostengo que se me hace algo muy irrelevante, pero ahora vemos un nuevo pleito que es dejan o no la bandera nacional para el próximo domingo. Mientras tanto, también estaba viendo la cuenta de Twitter de Julián Macías, el director de Pandemia Digital. Fíjense que las mismas cuentas que estuvieron inflando narcopresidente y narcocandidata ya están inflando el hashtag en Twitter de yo sí voy a la marcha. Entonces, pues otro llamado para el INE. Hay unas ligas muy fuertes sobre las campañas en redes sociales que impulsan guerra sucia y a la vez a la candidata del PRI-PAN-RD, y pues parece que eso también se va a quedar en el aire. Bueno, pues así están las cosas. Bien, pues muchas gracias Arturo Cano, Federico, Daniela, por esta ocasión. Son las 2:59 p.m. Gracias y nos vemos la próxima semana a tambor batiente. Sí, perdón, Federico. Saludos, gestos de saludo. Gestos de saludo. Saludos a todos. Muy bien. Adiós, Dani. Aquí dicen Frida Daniela, pero bueno. Muy Frida. Por la trenza. Sí. Que estén bien los tres. Gracias y hasta pronto. Bye. Hasta luego.